Hola hermanos, como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes y el día de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, versos 6 y 7 y dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se lo permitió. Cuando hablamos sobre las oraciones que podemos elevar a Dios, podemos clasificar las respuestas al menos en tres posibilidades. La respuesta de Dios hacia nosotros: un rotundo no, o tal vez un sí, o tiende a suceder un espera, todavía no es el momento. Y es que entendemos que está la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta, es agradable, pero también está el tiempo de Dios, que si bien siempre van juntas, no son la misma cosa. Y en la Biblia vemos varios ejemplos. Uno es Abraham, que la voluntad de Dios era que él tuviera un hijo y por medio de ese hijo una gran descendencia. Y sabemos a la luz de las Escrituras que ese hijo es Isaac. Esa era la voluntad de Dios. Pero resulta que Abraham se adelantó al tiempo de Dios y tuvo un hijo con Agar, su esclava, Ismael. ¿Era la voluntad de Dios que Abraham tuviera hijos? Sí. Pero Abraham se adelantó al tiempo de Dios y eso trajo muchas consecuencias. También lo vemos en el pueblo de Israel. ¿Era la voluntad de Dios que Israel tuviera un rey? Sí, pero Dios pensaba en un rey perfecto, en Jesucristo. Sin embargo, el pueblo se adelantó al tiempo de Dios y pidió un rey para ellos. También sufrieron las consecuencias y allí recibieron a Saúl, quien terminó siendo un mal rey. Y eso es lo que también vemos aquí en la historia de Pablo. Esto es el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Luego de un exitoso primer viaje, sin considerar un par de conflictos, tuvo un exitoso viaje misionero. Y en el segundo viaje se dispuso a viajar a Asia a predicar la palabra, pero el Espíritu se lo prohibió. Luego intentó ir a Bitania, pero se lo volvió a prohibir Dios. Entonces terminó yendo a Troas y allí recibió el sí de Dios, en donde debía ir a Macedonia. Pero el punto es que Dios le dijo que no predicara en Asia. Fue detenido para poder hacer esa labor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios le prohibió ir a predicar a Asia? ¿Dios acaso no quería que predicara? Sí, obviamente sí, pero no en ese lugar. ¿Por qué? ¿Ese lugar acaso no merecía recibir la palabra? No ese es el punto. De hecho, el propósito de Dios en la Gran Comisión, Hechos, el mismo libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice que el propósito de Dios es que los discípulos les fueran testigos en todo el mundo. Y eso incluía Asia y Bitinia. Entonces, ¿por qué Dios le prohibió a Pablo, que no predicara en ese lugar? Y la respuesta es que no era el tiempo de Dios para que Pablo fuese a predicar a ese lugar. Y esto es importante. Debemos entender que muchas veces nosotros tal vez vamos a querer lo mismo que Dios quiere, su misma voluntad. Pero el punto es que nosotros no vamos a quererlo en el tiempo en el que Él lo quiere. Y eso es algo importante porque tendemos a tener conflicto no con la voluntad de Dios, sino con el tiempo de Dios. Y es que queremos que las cosas se hagan ahora, en este momento. Tal vez oramos por una sanidad y la queremos ahora, pero Dios quiere esperar un momento. Tal vez queremos que nuestra familia se convierta y acepte a Cristo y oramos a Dios para que sea ahora. Y tal vez Dios dice, momento. Tal vez queremos un montón de cosas. Oramos por trabajo, oramos por salud, oramos por propósitos o varias circunstancias en nuestra vida. Y tal vez sí, Dios quiere que suceda. Pero no ahora, sino a aprender a esperar. Y eso es lo que tuvo que vivir Pablo. Dios le dijo no. Y aquí hay algo increíble. ¿Por qué? Porque tendemos a ser guiados cuando Dios nos dice, anda por aquí. Eso sí de Dios. ¿Caminamos por aquí? Sí. Y somos guiados cuando Dios nos muestra el camino, cuando Dios nos dice que sí. Pero muchas veces también somos guiados cuando Dios nos dice que no. Somos guiados no solo cuando Dios nos dice por dónde andar. También somos guiados cuando Dios nos dice por dónde no tenemos que andar. Y eso es lo que vivió Pablo. Todos los no de Dios lo llevó a Troas, a ese puerto, y desde allí recibió el sí de Dios, a ir hacia Europa, hacia Macedonia, terminó llegando a Filipos, se fundó una iglesia allí, la iglesia de los filipenses, y Pablo tenía en mente una ciudad, pero Dios tenía en mente el continente entero.
Y después terminó predicándose el evangelio donde Pablo quería ir en primera instancia. Y el no de Dios le dio muchas cosas a Pablo. El no de Dios le dio a Lucas, el mismo escritor del evangelio de Lucas y de este propio libro de Hechos. Ese no de Dios a nosotros nos dio el evangelio y el libro de los Hechos, y a Pablo le dio un médico personal y un compañero y un amigo. La voluntad de Dios es perfecta. Debemos aprender a esperar el tiempo de Dios. Pero déjame terminar con algo importante. Cuando Dios le dijo a Pablo que no, ¿qué hizo Pablo? Perfecto, me voy a quedar aquí sentadito entonces esperando el tiempo de Dios. No, en la espera Pablo siguió trabajando. En la espera Pablo siguió sirviendo, siguió confiando y siguió adorando. Siguió predicando donde Dios sí le dijo que lo hiciera. En la espera no nos quedamos quietos. En la espera seguimos funcionando. Así que te animo a que puedas esperar el tiempo de Dios con paciencia, con alegría. No solo a confiar en que la voluntad de Dios es perfecta, a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. Que Dios te bendiga.